cómo diseñar algo con lógica secuencial. Entonces vamos a ir arrancando, cualquier cosa me mandan un chat o me interrumpen, no hay ningún problema, ¿sí? Empezamos la clase anterior hablando de un nuevo tipo de sistema digital que eran los sistemas secuenciales. Estos sistemas se caracterizan por tener historia. Es decir, que no solamente su salida depende del estado, de las entradas, sino que también depende del estado de dónde viene el sistema, o cómo estaba antes. Son sistemas que tienen memoria. Por eso el esquema general de un sistema secuencial es el que vemos en la pantalla, en donde tenemos, por un lado, la lógica combinacional, y por otro lado tenemos las memorias. Esas memorias fue nuestro primer paso dentro del mundo de los sistemas secuenciales. ¿Qué hicimos? Fuimos a ver cómo, con una realimentación de la salida, podíamos con esta compuertita OR obtener un sistema que memorice un bit. Bien, esto es el funcionamiento de esta memoria que es bastante inútil porque únicamente detecta una vez el 1 y queda por siempre en 1, pero es un paso, es un comienzo. Fíjense que acá ya pueden observar a un sistema secuencial en funcionamiento, porque ustedes ponen la misma entrada, acá la entrada S, que es la única entrada del sistema, vale 0 y la salida vale 0. Acá la entrada S vale 1, la salida va a valer 1, y acá la entrada S vale 0 y la salida sigue valiendo 1. Ahí se ve lo que les digo, que el secuencial depende de su historia. Para la misma entrada genera dos salidas o dos valores de salida diferentes, cosa que el combinacional no puede. Tuvimos la forma clásica, o típica por así decirlo, de un flip-flop que es esta. O la base, todavía no es un flip-flop. Todavía estamos con ni siquiera un latch, con un biestable. Posteriormente a ese mismo circuito, lo convertimos en NAND, negando las entradas y la salida usando Morgan, que como buen ejercicio lo pueden hacer para ver dónde sale, y agregamos el último elemento de estos sistemas secuenciales, que es el reloj. Ese reloj hace que las entradas asíncronas, es decir, las entradas set y reset en este caso, solamente sean tenidas en cuenta por el sistema cuando la señal de reloj le dé paso. Eso fue lo primero que hicimos, es decir, si la señal de reloj acá vale 0, la salida van a valer 1, perdón, sin importar qué valor tenga la señal S y la señal R. Y en ese caso, el sistema guarda su valor. Cuando la señal de clock vale 1, sí, las salidas pueden cambiar, respetándose según el valor de S y R. ¿Está bien? Porque el funcionamiento de una compuerta NAND. Con una compuertita OR simple, una NOT a la entrada, a ese circuito AND, ese circuito biestable que hicimos con clock, lo convertíamos en un latch. El latch es un elemento que ya viene encapsulado, ya existe, uno va y lo compra, tiene una señal de clock, o de enable, suelen llamar, la de enable, que lo que hace es almacenar el último valor que tenía su salida hasta que venga el próximo nivel en alto o en bajo del clock. Es decir, el latch funciona. Si el clock vale 1, puedo cambiar su salida todas las veces que quiera moviendo el dato D. Cuando el clock vale 0,
queda guardado el último dato que tenía la salida. Es decir, interrumpimos esta comunicación. También hay un gráfico después de la diferencia entre un flip-flop y un latch, ¿sí? Esto es del MOVE, que ya lo explicamos. Esto ni lo vimos. Y vimos que, por último, a los flip-flop, que lo que le diferencia del latch es que el flip-flop trabaja o toma las entradas únicamente durante el cambio de estado de la señal de reloj o durante el flanco, ¿sí? O sea, el flanco ya sea de bajada o sea de subida, vienen los dos. Vienen flanco de bajada y vienen flanco de subida. Cuando hablamos de eso, lo primero que hicimos fue definir dos tiempos, que es el tiempo de setup y el tiempo de hold. Estos tiempos no tienen que ver con un latch, sino que tienen que ver con el flip-flop porque se refieren al momento en donde se produce el flanco. Fíjense que el tiempo de setup o tiempo de establecimiento es un tiempo que el fabricante les dice, les va a decir, che, tantos nanosegundos antes del flanco la señal de entrada de datos debe estar estable. Porque si no queda estable, lo que sucede es que el flip-flop puede quedar metaestable por un tiempo y recién puede tomar un valor. Ya le explico la metaestabilidad después. Y el otro tiempo, que también definimos en la clase pasada, es el tiempo de hold, que es el tiempo por el cual después de la señal del flanco, la señal de entrada tiene que permanecer estable. Vamos a hacer una aclaración simple que uno lo va a pensar y ¿cómo yo voy a poder asegurar esos tiempos si en realidad la señal de datos es asíncrona, viene cuando quiere? ¿Qué probabilidad hay de que ese tiempo no se cumpla? Hay millones, porque en realidad la señal de datos no tiene un sincronismo con el clock. Entonces, ¿qué sucede? Se hacen circuitos de entrada, estos circuitos secuenciales, con otro flip-flop más, que lo único que hacen es evitar el estado de metaestabilidad. Pero sigamos con los flip-flop y después vamos a esa charla de la metaestabilidad. Entonces, para completar a partir de mi latch a un flip-flop, lo único que le agregaba yo es un circuito conformador o podríamos llamarlo también un detector de flanco. Ese circuito genera un pulso extremadamente chiquito cuando se produce el cambio de estado de la señal. Y acá tenemos los dos circuitos de detección de flanco. Flanco positivo y flanco negativo. El ancho del pulso y el tiempo de propagación de una compuerta. Estos son modelos de circuito. Tal vez hoy se usa otra cosa, pero el ancho de pulso está especificado porque tiene que ver con el tiempo de setup, o sea, y de hold, el ancho de pulso. Se lo da al fabricante porque también existe un problema de que el clock no puede subir muy lento. Si usted tiene una señal de reloj así, como es tan lenta, en algún momento este sistema se va a volver medio inestable y va a poder leer cualquier cosa. La señal de reloj tiene que ser totalmente estable. Bien, y acá tienen un pulso de un sistema de un flip-flop completo haciendo lo que se llamaría un flip-flop del pulso de reloj y ese dato va a quedar cero en la salida hasta que venga un pulso de reloj nuevo. Y si el dato vale 1, el pulso va a pasar a 1 hasta que venga otro pulso de reloj y otra vez se copia. Si no hay más pulso de reloj, el flip-flop queda quieto. El otro flip-flop es el JK, cuya tabla de verdad tenemos acá abajo, en donde J sería como un set sincronizado con el reloj y K es como un reset sincronizado con el reloj. Si la salida del flip-flop es 0, el J está en 1 y viene un pulso de reloj, la salida del flip-flop pasa a 1. Si la salida del flip-flop vale 1 y K
vale 1 cuando viene el pulso de reloj, la salida pasa a 0. Si J y K valen 1, el flip-flop continuamente va a estar pasando de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1, etc. Este gráfico, que era muy interesante, que inclusive lo discutimos, es el gráfico que permite ver y determinar cómo se comporta un flip-flop y cómo se comporta un latch. ¿Sí? ¿Dónde se ven las diferencias? Se ven acá. Y se ven acá. Como esta señal no estaba presente durante el flanco, el flip-flop ni siquiera la ve. Como esta señal estuvo en el flanco, el flip-flop la mantiene hasta el próximo flanco. Sin embargo, el latch, como baja y todavía el clock está en 1, baja la salida del latch. Hasta ahí fue donde llegamos en la clase anterior, que era lo que era un flip-flop JK. Bueno, había las entradas síncronas, que las mencionamos, que eran las entradas de set y reset, normalmente activas por bajo, pero pueden ser activas por alto, que son señales que entran al circuito después de la señal de reloj. O sea, tenemos el clock, las señales síncronas con el clock, y más adelante, o sea, ya actuando sobre el sistema que memoriza, están estas dos señales de set y reset. Decía como que tuvieran más jerarquía que el clock. Si la señal de set permanece activa, la salida va a permanecer en 1, sin importar cuántos relojes vengan, cuánta señal de 1 venga de 0 entrada, no importa. El que manda es el set. Y si la señal de reset de la que está activa, la salida permanece en 0. ¿Qué pasa cuando las dos están activas? Bueno, no se usa, se puede poner, pero el problema es que esas señales se utilizan para poder generar las condiciones iniciales de mi flip-flop. ¿Por qué? El power on. Y ese power on tiene que ver con las señales de set y reset. Porque si el flip-flop arranca como se le dé la gana, que es lo que va a pasar si yo no tomo precauciones, cuando arranque no va a saber para dónde ir o puede caer inclusive en un estado no permitido, que no existe. O puede arrancar en cualquier lado, no donde yo necesito que arranque. Entonces, set y reset son los que me permiten a mí ajustar ese funcionamiento. Bien. Y ahora vamos a ir a un tema nuevo que tiene que ver con las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales en la máquina de estado son realmente muy importantes porque son las que me permiten a mí definir cómo va a empezar mi flip-flop. Y la única forma que tengo de hacerlo es utilizando las señales asíncronas. ¿De qué se trata esta condición inicial? Se trata de mantener activa la señal asíncrona que yo quiera, que puede ser la de set o la de reset, por más tiempo que la otra señal. Por ejemplo, si yo quiero que mi flip-flop, cuando yo prenda el equipo, suba la llave de on, arranque en 1, yo quiero que arranque en 1, yo lo que tengo que hacer es justamente que el set permanezca más tiempo activo que el reset durante el inicio del sistema, durante el power on. Si yo quiero que arranque en 0, es el reset el que tiene que permanecer más tiempo inactivo. ¿Está bien? ¿Cómo hago eso? Aplicando un circuito de retraso, un circuito de RC. Un circuito de RC como este, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Cuando yo activo la señal, inmediatamente en el set aparece un 1, es decir, llega inmediatamente ese 1 que puse con el power on, aparece acá. Entonces el set ya se desconectó. Pero el reset, como está en un capacitor, va a haber esta tensión de carga y cuando pase la tensión esta que está acá, que ya me van a decir cuál es, recién se va a considerar inactivo. Quiere decir que durante este tiempo TA estuvo el reset activo más tiempo que el set. Entonces el flip-flop va a arrancar en 0. Si
el flip-flop tiene reset, set y reset por alto, se da vuelta el circuito, como está acá. ¿Qué valores se usa de resistencia y capacitor? El valor típico y del tiempo de respuesta del flip-flop. Ustedes se tienen que asegurar que desde que su dedo quedó en 1 estable la fuente, desde que quedó estable, porque hay fuentes que arrancan mucho más fiero que esto, arrancan así, qué sé yo. Desde que quedó estable la fuente en 1, pasó un tiempo suficiente con la señal de reset activa para mantener el cel en la salida. ¿Está bien? Bueno, este tema nuevo, así que primero les pregunto yo, ¿qué valor de tensión es esta que está acá abajo, esta que dice BT? ¿Qué me tengo que fijar en la hoja de datos para saber qué valor es BT? Pregunta de parcial. Que para avisarles, creo que el 31 de agosto el parcial, ¿no? Bien, espero que contesten ya sea por chat o por audio. Pero ¿Puedes no repetir la pregunta, profe? Disculpe. ¿Cuánto vale BT? ¿O cómo saco el valor de BT de la hoja de datos? Que tengo que mirar. Está bien, la tensión VIH, exactamente. Así es, Lucio. La tensión VIH, que es la tensión que te dice cuando toma un 1 tu circuito integrado. Y si fuera activo por bajo, ¿sí? Por alto, tendrías que ver B y N. Esas son las tensiones que tienen que mirar. Bien. Vamos a ver un par de definiciones. A ver si están todas acá. Sí. Y vamos a ver un conjunto de herramientas. Nosotros hasta ahora, me corre un poquito la barra porque no veo bien. Nosotros hasta ahora aprendimos en el primer cuatrimestre, y espero que ya todos lo sepan, y aquellos que no lo sepan, pónganse a estudiar y a practicar y pregunten durante la clase, ya tienen que ser capaces de diseñar cualquier sistema combinacional. Tienen que conocer las formas estándares de la función, después del teorema de Moore, los números con código, sin código, etc. Pero principalmente la forma de diseñar un sistema combinacional, que es lo que quiero usarlo como pie a esto. Quiere decir, si yo le doy un problema combinacional, ustedes saben que lo que tienen que hacer es definir una tabla de verdad. Con la tabla de verdad se pueden ir a Carnot o pueden plantear los minitérminos nomás si quieren, pero pueden ir a Carnot, minimizan, obtienen las funciones lógicas, arman el circuito y eso funciona. Eso es así. Y no hay otra. Es la única forma que se hace en el mundo de los sistemas combinacionales. Decir ese paso combinacional discreto, ¿sí? Tabla de verdad, la función, el Carnot de minimización, arman el circuito y sale funcionando. Después, en la parte de uso del lenguaje de descripción de hardware, hay unos pasos que no los hacen. No hacen una tabla de verdad. O sí, depende del problema. Pero en combinacional discreta se tiene que hacer esos pasos, no hay otro. Ahora tenemos que aprender de a poco cómo podemos hacer lo mismo, pero con esta nueva forma de trabajo que es la lógica secuencial. Es decir, ahora se nos suma otro problema más, que es una nueva variable que se llama estado futuro. ¿Sí? O sea, dando el estado futuro es un estado que en realidad no existe. No puedo medirlo con el tester, ni con el osciloscopio, con nada, no hay forma de medirlo. El estado futuro se va a presentar cuando venga la señal de reloj. Viene la señal de reloj y yo voy a tener el estado futuro presente en la salida, que ahora ya no se va a llamar más QDT más 1, se va a llamar QDT. Cuando yo hago la tabla de verdad completa de un flip-flop, aparece una nueva columna que es el estado actual de la salida. Y QDT más 1 es un estado que no existe todavía. Va a existir cuando venga el pulso de reloj. Yo puedo obtener de esa tabla de verdad, obteniendo los minitérminos y haciendo las
simplificaciones necesarias, puedo obtener lo que se denomina la función característica del flip-flop. La función característica tiene el estado futuro y el estado presente. Cuando uno lo piensa, por ahí se puede confundir un poco, decir, pero no existe el estado futuro. No, no existe, es lo que va a venir después del pulso de reloj. Entonces, la tabla de verdad del flip-flop completa es como la que está ahora, la que están viendo ahí del flip-flop JK. Que resumida es esta. Fíjense. Si yo agarro la misma tabla de verdad que tengo a la izquierda y vamos a analizar todos los valores de J, mientras J y K valgan 0, 0, que son estos dos casos, la salida Q de T más 1 va a ser igual a Q de T. ¿Bien? Y cuando valga 1, 1 también va a ser igual a Q de T. No, perdón, 1, 1 no es Q de T. 1, 1 es Q de T negado, fíjense. Es muy parecido a lo que pasa cuando resolvemos las funciones con los multiplexores, ¿se acuerdan? Que teníamos la de control y la otra, bueno, acá vamos a ver lo mismo. Pueden verlo ahí, fíjense acá, si tenemos 0, 1 en J y K, la salida dice que va a ser siempre 0. Fíjense que va a ser siempre 0. Y en la última, cuando tenemos un 1, 0, la salida siempre va a ser 1. Esa es la tabla, la ecuación característica que se saca de la tabla de verdad. Hacemos la tabla de verdad y encontramos la función característica. Pero sumado a esa ecuación característica empieza algo nuevo que no existe en combinacional, que es la tabla de estados. ¿Sí? En la tabla de estados se plantean dos columnas, uno con el estado actual y otro con el estado futuro. Esto es lo que yo voy a plantear. Estado actual y futuro. Y después voy a escribir en las otras dos columnas qué es lo que tiene que pasar para que ese estado actual se convierta en estado futuro. Dimos vuelta la idea acá. En la tabla de estados, yo simplemente escribo Q de T y Q de T más 1. Si son más de un flip-flop, serán N Q de T y N Q de T más 1. Esa tabla de estado simplemente me permite a mí obtener otras dos columnas que son el valor de la entrada para que eso suceda. Es decir, yo ya voy apuntando, en lugar de analizar, voy apuntando a diseñar el circuito. Estoy en el estado 0, quiero pasar al 1, ¿qué tiene que pasar? Por ejemplo, vamos a analizar eso que dije recién, estoy en 0 y quiero pasar a 1, vamos a ver esto, ¿no? Si Q de T vale 0 y quiero que Q de T más 1 valga 1, ¿qué tiene que pasar? Me voy a la tabla de verdad y miro. Para que pase eso, si estoy en 0, perdón, ¿no? Acá. Si estoy en 0 y quiero que pase a 1, busco acá, bien. Estoy en 0, quiero pasar a 1, acá, está bien. Entonces, ¿qué tiene que ser? J tiene que valer 1. Entonces, J vale 1 y K no importa. Porque fíjese que K vale 0 acá y 1 acá. Entonces, de esa forma, armo mi tabla de estados completa y ya tengo la forma de que voy a hacer evolucionar mi sistema secuencial. En este caso, un solo flip-flop. Ya vamos a ver ejemplos más interesantes. Fíjense que así como tenemos una tabla de estado, tenemos algo que es mucho más importante y mucho más valioso, que es lo que se llama el diagrama de estado o diagrama de transición. ¿Sí? Diagrama de estado es lo que más se usa. Donde cada globito de esto, representa un estado estable de mi sistema. En este caso, al ser un solo flip-flop, un flip-flop es un biestable, quiere decir que tiene dos estados estables, el 0 y el 1, que lo tenemos acá. Y analiza cómo pasa de uno a otro. Fíjense, si yo estoy en 0, estoy acá, y quiero pasar a 1, ¿qué debe suceder? Vimos recién, J1, y no importa qué valor tenga X. Y ya paso a 1. Y si estando en 1 quiero volver a 0, y bueno, tengo que poner un 1 acá sin importar qué valor tenga J. Y vuelvo a 0. Y si estoy en 0 y me quiero quedar en 0, me fijo, ¿cómo hago para que quede en 0? Y si estoy en 0 y quiero que quede 0, J tiene que ser 0, no importa acá, pongo ahí. Y si lo hago lo mismo con el 1, tiene que ser 0 acá, pongo acá. Y así tengo
todo mi sistema de transición de estado. ¿Cómo vamos con esto? Bien, profe, se entiende. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Bien. Esta filmina, que me parece interesante como para aclarar estas dos partes, que se ven mejor, cuál es el tiempo de setup y cuál es el tiempo de hold. Y ahora voy a explicarle de qué se trata la metaestabilidad, ¿sí? Este tiempo de setup tiene que estar quieta la señal antes del flanco, y este es el tiempo de señal de que la señal tiene que permanecer quieta después del flanco. Obviamente eso es incontrolable en un sistema real, porque la señal de entrada va a cambiar cuando cambia un sensor, cuando apriete un botón, no importa, no lo puedo manejar. Pero hay soluciones para eso. Normalmente no va a tener ni un efecto, porque los flip-flop tienen una característica de funcionamiento, imagínense que es como si fuera una montaña, ¿sí? Donde acá vale 0 y acá vale 1. Pero esta parte, en la parte del pico de la montaña, podemos llamarlo como un sistema metaestable. El sistema metaestable se da cuando yo no respeto estos valores y el flip-flop queda en una tensión que más o menos puede estar en 2,5 voltios, si estoy alimentando con VDD o VDD sobre 2. Pero imagínense que el estado es como si fuera una bolita que está parada en la montaña, que en algún momento, por un ruido eléctrico, térmico, lo que sea, dentro del flip-flop, o se va a caer para acá, o se va a caer para acá. Nunca puede quedar acá. No va a quedar nunca acá. Porque más que una montaña, imagínense que fuera como una especie de pico. A ver, vamos a borrar esto. A ver si me sale mejor así. Que en lugar de montaña, imagínense que es esto. Entonces, este círculo no puede quedar estable ahí. Cualquier ruidito lo va a hacer caer para un lado o para el otro. Ese estado es el metaestable. ¿Cómo se soluciona? Cuando ustedes tienen sistemas críticos que no pueden bajo ningún punto de vista sufrir este tipo de problema por un instante, digamos, lo que se hace, se ponen una cadena de flip-flop, de 2 o 3 flip-flop, esto se usa en las FPGA más que nada, y los sistemas lógicos programables, en donde la señal de entrada, la de afuera, esto es el mundo exterior, vamos a poner el D acá, pasa por 3 flip-flops. 3, 2, depende de la tecnología, pero 3 es un lindo número. Y este es el clock. ¿Qué hace esto? Que si cae este en un estado metaestable, este flip-flop, este no lo va a ver al metaestable, y este menos. Entonces, para cuando esa señal llegue a este punto, ya no hay más metaestabilidad. Va a llegar limpia. ¿Sí? Nunca van a llegar a estados que no correspondan, y el sistema de ustedes queda protegido. Esta forma de proteger la entrada se usa mucho como lo que es FPGA. En flip-flop discreto, olvídense, porque no van a poner en un flip-flop discreto. Esto que está acá es un circuito integrado. Por lo tanto, no van a poner un circuito integrado solamente para validar ese tema. Aparte de ser tan lentos los flip-flops comunes, este problema pasa desapercibido. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Se me durmieron? ¿Están todavía? Sí, profe. Sí, profe, estamos. Sí, profe. Sí, son como 3 los que están siempre. No importa, acá vamos a ir a la siguiente filmina para continuar la clase. Pero vamos a tomarnos 5 minutos y volvamos a estar en línea nomás, no nos vamos a ir a ningún lado. Pero vamos a hacer una pausita de 5 minutos y seguimos, ¿sí? Sí, profe. Bueno, Te quería consultar yo por el tema de la filmina que no está, o sea, la de la clase pasada y la de la clase 10 tampoco está. No sé si se habrá Bueno, yo la olvidado. voy a subir entonces. Porque La pasó voy a de la subir 9 a la 11, así que calculo que pasó bien. Sí, lo voy a subir. Además, ¿no? Creo que subí una, no sé si están consecutivos los números, pero lo voy a subir de nuevo. Hoy lo hago. Bárbaro, gracias. Listo, entonces dentro de 5 minutos seguimos la clase. Queden conectados, no voy a cerrar el Zoom, ¿no?
Simplemente no voy a estar dando la clase. Dale, profe, estamos. Una especie de recreo para que sea más tolerable este tema de la virtualidad. Sigamos que quiero llegar hasta un punto donde llegamos ayer para que estemos menos parejitos los dos cursos. Bien, vamos a ir a ver ahora las imágenes, cómo las muestra el Morris Nano, y vamos a explicar algunos detalles mínimos en cuanto a las señales de reloj, etc. ¿Sí? ¿Ya volvieron o no están todavía por ahí? ¿Fueron 5 minutos? Un poquitito más. Profe. Sí, profe. No, profe. Profe. Estamos. Bueno, les creo. Por lo menos a ustedes les creo, son los únicos que hablan. Vamos a ver después en el parcial. Ahí hablan todos. Che. Bien, vamos a ver, miren estos dos dibujos. Pongan atención, foco de atención en esta parte. Y vamos a estudiar cómo determinamos si el flanco del flip-flop es positivo o es negativo. Simplemente se ve mirando
esta parte, la pelotita esa, significa que es negado, significa flanco de bajada. Así se identifica un flip-flop con flanco positivo o con flanco negativo. La misma nomenclatura se usa para determinar si la señal asíncrona de set o de reset es por alto o es por bajo. Cuando ustedes tienen la señal asíncrona con un círculo, significa que esa señal se activa por bajo. Y ese circulito se expande a cualquier uso de señales digitales. Ya lo vimos eso antes, pero no es malo volver a tenerlo en cuenta. ¿Sí? Acá tenemos el flip-flop D y acá tenemos el flip-flop JK y el flip-flop T. El flip-flop T, el CER ni siquiera lo tiene tampoco. ¿Qué hace? El T, cuando yo tengo un 1 en la entrada y viene en pulso de reloj, va conmutando la salida. Es como agarrar un flip-flop D y conectar con una compuertita AND la entrada, ¿sí? Con el Q negado. Entonces conmutaría continuamente. Eso es el toggle, el flip-flop toggle. No conozco ni un integrado con flip-flop toggle, ¿no? Pero existen. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer, y lo voy a hacer como un práctico, va a ser la última actividad que vamos a realizar en la clase de hoy. Y vamos a verlo en el Serial Logic. Como ya habrán visto, ya de la clase anterior empecé a introducir bastante el Serial Logic durante nuestras clases. Después voy a empezar a introducir la parte del simulador del ICE para hacer algún práctico, para que ustedes también puedan hacer los prácticos en su casa con el Serial. Es muy, muy interesante y muy instructivo académicamente, porque pueden simular fácil o probar fácil los circuitos que después armarlo también igual de fácil. Entonces vamos a salir de acá, vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a ir a la pizarra. El problema que tenemos es el siguiente. Nosotros tenemos un flip-flop D, ¿sí? Y queremos hacer un flip-flop JK. O sea, queremos que mi flip-flop D se comporte como un flip-flop JK. ¿Qué vamos a necesitar? Primero, la tabla de verdad del flip-flop D, que vimos que era muy sencilla, era D y Q de T más 1, D vale 0, Q de T más 1 vale 0, D vale 1, Q de T más 1 vale 1. No hay otra cosa en el flip-flop D. Vamos a ver cómo es la tabla de verdad del flip-flop JK. En lugar de escribir la tabla de verdad reducida, que es la que dice que cuando J es 1, sin importar valor de K, va a cambiar, etc., vamos a escribir la tabla de verdad completa, para hacerla complicada. ¿Sí? Entonces tenemos J, K, JK y Q. Y por otro lado tenemos Q de T más 1. Vamos a completar la tabla de verdad. Primero, como siempre, vamos a poner todas las combinaciones posibles. Bien. ¿Y cómo sería el tema de QT más 1? Si la salida Q vale 0 y JK vale 0, ¿qué voy a tener en la salida QT más 1? Van a completarlo ya sea por chat o hablando, pero no lo voy a completar. JK0, 0, profe. salida Q0, va a ser 0, perfecto. Bien, en la otra, 0. JK0 y la salida Q vale 1, ¿cuánto quedaría QT más 1? 1. 1, profe. 1. Exacto, porque no cambia. Acá sigue en 0. Acuérdense que la K funciona como reset y la J como set. Entonces acá pasa a 0. En este caso pasa a 1. Acá se mantiene en 1. Acá pasa a 1. Y acá pasa a 0. ¿Está bien? Esa es la tabla de verdad del flip-flop JK. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Yo quiero, con un flip-flop D, simular al flip-flop JK, para lo cual voy a agregar una columna más a esto que se llame D.
Esa D tiene que ver con la tabla de transición de estados, que es la señal que tengo que generar para que esto funcione, para que realmente Q de tema 1 sea lo que busco. Entonces, como en el flip-flop D, la señal Q de tema 1 es la señal que tenga D, acá va a tener que ser 0, acá va a tener que ser 1, va a tener que tener el mismo valor. No sé por qué se me corrió la 0, 0. Ya copio el mismo valor de Q de T más 1. ¿Estamos hasta ahí? ¿Algún problema? No es 0 ahí el último, profe. Sí, perdón, ese era un 0 y a ver si no creo que lo puedo cambiar más. Lo vamos a rayar acá arriba. Sí, tiene razón. Tiene que ser un 0 porque copia el valor de Q de T más 1. ¿Bien? Vamos a correrlo para allá y vamos a correr este para allá también. Ahora, ¿cómo sigue la historia? Bueno, lo que tengo que hacer es, como les dije antes, yo quiero lograr que suceda esto. Para mi método para lograr eso es esto. Por lo tanto, tengo que hacer la función que voy a poner en D. Y esa función, ¿cómo la obtengo? Igual que en los combinacionales, mirando los minitérminos que hacen 1 a D. Entonces voy a escribir que D va a ser igual a esos minitérminos, en este caso es J negado, K negado, Q, más J, K negado, Q, más J, a ver que me olvidé uno, J, K negado, Q negado, más JK, Q negado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos entienden de dónde estoy sacando eso? Sí, profe. Me equivoqué en una acá, miren, porque esto es Q negado acá. Falta el negado, sí. Exacto, ahí está. O sea, son estos 4 minitérminos. Este y este. Ahora, ¿qué hago? Voy a operar directamente con minimización algebraica y voy a decir que D es igual, voy a sacar factor común en el primero, por ejemplo, Q y K negado, o sea, K negado Q, y va a quedar multiplicado por J negado más J, y en el segundo voy a sacar Q negado, K negado, Q negado, Q negado J, y voy a sacar K más K. ¿Listo? Esto ya saben todo, que esto es D, va a ser igual a Q negado. Acá Q más J, Q negado. Es decir, que yo de alguna forma hice para obtener una función lógica, que es esta que está acá abajo, que me permitiría emular un flip-flop D con un flip-flop JK. Denme un segundo que voy a abrir el Cedar Logic. Y voy a hacer trampa porque ya lo tengo hecho el circuito. No lo voy a hacer de nuevo. Ah, si esto me encontrara el circuito, ¿verdad? Sí, estaba, qué bien. Lo hice ayer en clase. Ahí tenemos los dos. Miren, me ahorré un tiempo espectacular. Acá está. No sé si están viendo mi pantalla del Cedar Logic ustedes ahí. No. No, profe. Ahí estarán viendo. No, porque claro, estaba compartiendo la pizarra. Ahí compartimos el Cedar Logic. Sí, profe, ahora sí. ¿Por qué no me interrumpen y me dejan hablar solo como loco? Creo que están viendo la filmina y no están viendo nada. Bueno, ese es el circuito, ¿ven? Este es un JK real del Cedar Logic y acá está un flip-flop D. Y voy a probar, puse las dos salidas juntas. A ver, ¿por qué lo tengo invertido? Ahora no sé qué cambié acá para que esto dé invertido. Algo habré tocado. Perezoso trabaja doble, dicen, profe. ¿Eh? Algo me mandé acá porque no tiene que estar al revés. Va a tener que hacerlo de nuevo. No, ¿sabe qué pasa? Es que como uno ahora ha empezado con uno, ahí está. Entonces ahora están parejos los dos. Fíjense, este es el JK y este es el D.
Y esta es la función lógica que hicimos al revés, que recién, que es K negado por la salida Q y Q negado multiplicado por la entrada J. Entonces, si yo pongo un 1 en J, vamos a ponerlo en 0. Pongo los dos en 0. Fíjense cómo se comportan iguales. Si pongo los dos en 1, se comportan exactamente iguales. Es decir, logré hacer con un flip-flop JK de un JK. Lo que pasó recién, que me daba distinto, es justamente que no tengo condición inicial. Entonces uno empezó en 1 y otro en 0. Y como los dos estaban para conmutar simultáneo, uno pasaba a 1 y el otro a 0 y siempre estaban diferentes. Pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Quiero un 1, pongo un 1 en J, 1. Quiero un 0, pongo un 0, un 1 en K, 0. Y esa es la forma de hacer un flip-flop de un JK con un D. Ahora les voy a dejar como tarea para que lo traten de solucionar, a hacer un flip-flop del tipo D con un flip-flop JK. ¿Sí? Profe, ¿Te escucho? profe, ¿podría emular de nuevo el error ese que tuvo y cómo fue que lo encaró, porfa? No era un error, sino que lo que pasó fue lo siguiente. Vamos a suponer que esta condición inicial en lugar de ser un 0, le vamos a poner un 1. ¿Qué pasó esto? A ver. A ver. Este es el... ¿Por qué no me cambia? ¿Este está en 0? Sí. Me debería poner un 1. Un poquito más arriba, me parece, profe. Sí, ahí no está conectado, profe. Ahí. Ahí está. Ahora sí. El 1. Bien. Ahora vamos a borrarla esta y vamos a colocar esta. Ahí está. ¿Sí? Eso es lo que pasó. Yo tenía esto en 1 y esto en 1. Entonces, cuando yo le daba el clock, iban diferentes. Porque había arrancado uno en 0 y otro en 1. Ese fue el error. ¿Qué quedó de ayer eso? Claro, cuando lo abría, abrió con cualquiera. Cuando lo abría el archivo, arrancó uno con 1 y otro con 0. O sea, pero usted, por ejemplo, ahora cierra el archivo, lo abre, pero está... Depende cómo lo No haya. sé cómo debería cerrar, no sé cómo quedaría. La verdad que no sé. Y, Puede profe, ser ¿cómo que lo solucionó eso sin borrar nada? No, lo único que hice fue decir, bueno, vamos a ponerlo a los dos en 0. Y ahí ya anda bien. Ah, claro. Porque no es que andaban mal, sino que estaban justo en la combinación J y K en 1 que hace conmutar la salida. Si J y K está en 1, cada vez que prenda un pulso de reloj van a cambiar la salida. Y si yo empiezo uno en 1 y el otro en 0, van a ir cambiando así, tac, 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 uno en 1 y otro en 0. No se agarran, no se alcanzan nunca. ¿Se entiende lo que dijo? ¿Por qué falló, digamos, al principio? Que no falló. Estaba bien, solo que no podíamos mostrar la misma salida. Sí, sí, profe. Bien, entonces ahora le queda a ustedes el problema de hacer un flip-flop tipo D con un JK. Siguiendo Profe, lo un mismo. chico en el grupo puso que está en sala de espera. Y sí, pero que se quede en sala de espera si ya salimos. Pónganme el legajo. Vayan pasándome el legajo en el chat. Ya a esta altura ya estamos en la Capaz clase. que se desconectó, bro. Sí, no tengo problema por hacer entrar. Si como saben, yo no lo tomo al legajo como lista, pero es lo mismo. Bien, ¿se entendió? Sí, profe. Yo iba a pedir si después puedo poner la tabla de verdad de ambos. Sí, sí, sí. A ver. Si tiene que estar por acá. Déjenme que baje un poquito esto. Acá tienen la tabla de verdad los dos. Vamos a hacer así para que interceda. Sí. Es porque queda como está, no cambia. Exacto. Exactamente.
Y fíjense que el problema se dio acá, que el valor invierte el valor por cada pulso. Exactamente. Bien, ¿preguntas? Profe, ¿la elección de tipo de alto o baja, eso depende de nosotros? ¿O nos recomienda que usemos uno en específico? ¿Del flanco? Sí. Y eso depende del integrado que consigas y en el caso de las FPGA o los CPLD ya viene preestablecido. Ya dentro del integrado el flip-flop está hecho para flanco de subida o flanco de bajada. Por eso cuando vos, por ejemplo, ya vamos a aprender a describir un flip-flop en Verilog. Cuando ustedes describen el flip-flop, le indica si es con flanco bajado de subida al ICE, por ejemplo, al lenguaje de síntesis. Si los flip-flop internos de la FPGA son de flanco de subida, él pone una compuerta e invierte la señal de reloj, lo cual no es bueno. Por eso es mejor ver la hoja de datos y decir, los flip-flop de esta FPGA o de este CPLD trabajan por flanco de bajada, y uso flanco bajada. ¿Sí? Y después el otro, cuando lo compran, ven si el flanco de subida o de bajada es el flanco que es válido para el flip-flop. Gracias, profe. De nada. Profe, ¿ya está subido el PowerPoint que vimos hoy? ¿En la UV? No, lo voy a subir ahora. Ah, Y genial. ese subo este y la de la clase pasada. Profe, ¿hay algún integrado que tengamos que comprar en algún momento para algún TP de tipo flip-flop o algo de esto? Y no sé si los profes del práctico le van a pedir alguno, porque está como medio complicado la presencialidad y a lo mejor sí para que le saquen foto, no sé, eso ya te lo van a decir, te lo va a decir Marcelo. ¿Y usted no nos puede dar alguna recomendación por ahí de algún modelo, algún integrado? Mira, hoy en día todos los flip-flop, lo que compre te va a quedar únicamente para guardarlo en el cajón de la repisa después. Porque ya prácticamente los flip-flops son integrados que son la base de las técnicas digitales, pero ya son viejos los que hay. El 4027, si no me equivoco, el 4013, un flip-flop D. 4027 creo que es un flip-flop JK, que a lo mejor lo tienen. Un flip-flop D, por ejemplo, el 4013 es un flip-flop D que es interesante para jugar y probarlo, pero seguramente los profes prácticos le van a decir cuál. Espero que averigüen primero que se consiga, ¿no? Antes de decirle cuál comprar. Pero si no, yo le preparo una lista, me dicen y yo se los paso, no hay problema. De lo que hay en el mercado local. Bien, si no hay más preguntas, entonces chicos, nos vemos el próximo miércoles y seguimos adelante con los sistemas secuenciales que se está poniendo cada vez mejor. Traten de hacer... Sí. Disculpe, yo quería preguntar algo. ¿Sí? Viste, había un grupo de alumnos que estábamos interesados en comprar la placa CPLD. Y Sí, el profe me de dijo práctico Marcelo. nos había dicho que se había comunicado con usted. Hay un problema con el CPLD y es la escasez de integrado a nivel mundial. No el CPLD se consigue, lo que no se está consiguiendo es el integrado que hace el programador, que se usa en el programador, el FTDI. Según pude obtener de uno de los proveedores, en septiembre le entrarían, pero hasta no tener la confirmación de que tienen, no se pueden armar más de 6 programadores, ¿viste? El CPLD hay, pero el FTDI está en faltante mundial. Y justo ayer, les cuento para que sepan el quilombo que estamos metidos, ayer estuve en la empresa Ladio, esta que fabrica los lavarropas de Drean y todo eso, y si vieron los lavarropas actuales son cada vez más tecnológicos, tienen micro y tienen toda esa historia dentro. Bueno, hay empresas donde ellos cuando mandan a fabricar electrónica, la fabrican en China, ¿no? No acá, en China. Hacen un pedido de miles, ¿no? Pero antes de pedir uno, hacen una homologación de componente homologado, resistencia, capacitor, lo que van a usar, el proveedor que va a armar la placa les dice a ellos, mira, este componente voy a usar. Sí, le dicen ellos, está bien usarlo. A los 2 días le dicen, mira, vamos a tener que cambiar porque esto no hay hasta el año que viene.
Y no, el problema no es tan grave ahí, el problema es cuando hay faltante de microcontroladores, donde hay incluido un software que no hay. O sea, realmente la industria electrónica a nivel mundial está complicada con los circuitos integrados por todo este tema de la pandemia. Es increíble, pero está así. El FTDI es un integrado que se consigue siempre, porque no es un integrado barato. Un integrado no es barato y en Estados Unidos, hasta para ellos no es tan barato. Y ahora no lo tiene ni DigiKey, no lo tiene Mouser, no tiene Futura Electrónica, no hay. No hay. O sea, realmente es un tema importante la faltante de circuito integrado hoy. Eso es por la demanda. No, a ver, el precio es el mismo. No es un problema de precio. No hay físicamente. No se puede conseguir porque no hay quien lo venda. No, el precio no lo suben. Esa es una diferencia. Porque eso se compra afuera, se compra en DigiKey en Estados Unidos, o en Mouser también en Estados Unidos. Los precios no cambian. Cuando tienen, te lo venden al mismo precio. Ese integrado está a $7 de hace años ya. $7.10. El integradito del programador. Sí, al mismo precio, pero no hay. Profe, le hago una pregunta. En el peor de los casos que siga existiendo la faltante, ¿podríamos pedirle a un compañero del año pasado si nos presta su programador, pero nosotros Sí, el compramos programador nuestra y la placa? placa también puede pedírsela. No, también para también uno, no sé, comprarla y después cuando haya stock de vuelta, comprar el programador. Pero O sería sea, la compatible. placa sí la puedo fabricar porque los componentes de la placa hay. Lo que no hay son justamente el programador. Yo podría fabricar 6, podría conseguir. En más, los 6 que podría conseguir, los podría conseguir en Mercado Libre, que vi que uno estaba vendiendo 6 integraditos de los FTDI. Y creo que me han quedado 2 programadores más por ahí dando vueltas, pero el programador es el faltante. Sí, podríamos hacer así. Podrían fabricar la placa y si no, podríamos hacer 6 programadores y organícense ustedes de alguna forma para compartirlo al programador hasta que vengan los otros. Esto es coyuntural, o sea, es una cosa que va a pasar en algún momento. Se han atrasado por el problema de la pandemia, sé que la está pasando mal a Asia y entonces está complicado. Sí, profe, tarea que nos coordinemos. Y sí, lo pueden trabajar así. Si quieren así, sí, le voy a pasar ahora a Marcelo entonces lo que quedó de la placa y voy a ver cuántos micro consigo para armar los programadores y les paso el dato también. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Sí, entonces, listo. Hasta luego, chicos, nos vemos el miércoles. Listo, Hasta luego. profe. Hasta luego, profe. Buenas tardes.